Nuestra siguiente conferencia es impartida por uno de los analistas más seguidos en LATAM. Pablo Gil y el equipo de analistas de XTB han sido reconocidos por Bloomberg como uno de los mejores equipos de análisis de intermediarios financieros en el tercer trimestre del año. Pablo es director de Método Trading. Durante 12 años fue trader en el BACH. Fue gestor del fondo BBVA Partner y director del Departamento de Análisis Técnico del Banco Santander. Cuenta con casi 30 años de experiencia en los mercados y más de 40.000 personas han seguido sus charlas en Rankia en los últimos años. Pablo nos presenta su análisis de las recientes elecciones norteamericanas y su impacto en los mercados. Desde Madrid, España, con todos vosotros, Pablo Gil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias a Rankia por organizar este evento. Gracias a vosotros por asistir a las presentaciones. Espero que podamos aportar todos un poquito más de claridad respecto a lo que tenemos delante. En mi opinión personal, creo que estamos viviendo una época extraordinariamente complicada y la pregunta a la que intento responder es qué esperar del mercado tras las elecciones de Estados Unidos. Puede marcar un antes y un después y como todos sabéis, prácticamente podríamos decir que los inversores se han movido en una especie de cuerda floja. Por un lado, atenazados por la evolución del coronavirus, donde hemos visto distintas fases, desde la primera ola que padecimos en los meses de febrero, marzo y abril, en función de si febrero computábamos a China y luego se extendía al resto del mundo. Y luego hemos visto distintos desarrollos hasta que finalmente hemos tenido esta explosión descontrolada en Europa, a la cual se está uniendo claramente Estados Unidos en un proceso que cada vez pinta peor y que nos deja en un entorno muy, muy complejo para los próximos meses. Por el otro lado, estábamos muy pendientes en la segunda parte de este año de la potencial evolución de las elecciones en Estados Unidos, básicamente porque Donald Trump era un candidato, en este caso un presidente, que ha generado mucha polémica a nivel internacional. Por tanto, había mucha expectativa de qué podía ocurrir con estas elecciones y en este momento tenemos un poquito más de claridad en ambos aspectos. Voy a tratar los dos puntos y finalmente voy a intentar daros una pequeña visión de cómo veo yo el mercado y lo que se podría hacer desde el punto de vista del inversor. Por el lado del coronavirus, como hemos dicho, Europa está en una situación desatada y Norteamérica, principalmente aquí computando Estados Unidos, ya va a un ritmo de más de 100.000 contagios diarios y muy probablemente, viendo cómo ha sido la campaña electoral, principalmente ha promovido Trump, con mucha gente acudiendo a actos masivos sin mascarillas, es muy probable que de aquí a finales de año estemos hablando de cantidades muy superiores a esas en términos de contagios diarios. ¿Por qué importa? Básicamente importa porque en el fondo lo único que hemos conseguido hacer para gestionar esas curvas tan disparadas de contagios ha sido medidas restrictivas de movimiento que han acabado con buena parte de la actividad económica a nivel mundial. Hasta ahora estábamos esperando ansiosos de algún tipo de tratamiento o vacuna efectiva y el otro día fijaos cómo, este mismo lunes, cómo reaccionaba el mercado ante las noticias de que Pfizer pudiese tener una vacuna con una eficiencia del 90% y con capacidad de distribuirla de forma masiva durante la primera parte del año 2021. Evidentemente la noticia es francamente buena, pero dentro de la euforia que se ha desatado no hay que olvidar varias cosas. Uno, que el muestreo que han utilizado para obtener esos resultados todavía es muy pequeño, que el periodo en el que han hecho ese estudio ha sido muy corto y que ha habido otras vacunas que iban por muy buen desarrollo y que, por ejemplo, la que están probando actualmente en Brasil han tenido que paralizarlas con la intención de entender esa ramificación peligrosa que ha generado en algún paciente. No quiere decir que no vaya a haber vacuna. Yo estoy convencido de que vamos a disfrutar de un tratamiento efectivo contra el COVID tarde o temprano. La pregunta es cómo de tarde o cómo de temprano, porque cada mes que pasa en las circunstancias en las que estamos teniendo que combatir este ritmo de contagios con medidas restrictivas, nos estamos hundiendo a las economías, hundiendo a muchas empresas y, por supuesto, mandando al paro a muchos ciudadanos. Por el lado de la evolución, nada pinta especialmente bien. Estamos viendo cotas otra vez máximas de mortalidad, además de un crecimiento en el número de contagios que cada vez es más rápido. Nadie habla de una solución antes de final de año. Cuando hablamos de
disponibilidad de vacunas para suministrar antes de que finalice 2020, realmente hablando de una cantidad realmente pequeña. Por tanto, en mi opinión, nos queda el mes y medio de este final de 2020 y probablemente los primeros 2 meses del año que viene huérfanos de un tratamiento, es decir, vamos a tener que pasar este invierno sin ningún tipo de esperanza de que estos datos que tengo ahora mismo en pantalla vayan a mejorar, casi todo lo contrario, probablemente tiendan a empeorar y en Europa, donde hemos tomado ya medidas muy drásticas, ya nos ha advertido la propia presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que va a tener una repercusión muy, muy mala a nivel económico y que no hay que descartar que el cuarto trimestre en términos de PIB en Europa vuelvan a arrojar cifras negativas. ¿Cuál es el cómputo de este año? La verdad es que a nivel económico lo que ha causado el coronavirus es algo insólito. Estamos hablando de hundimientos del crecimiento económico a nivel global del entorno del 4,4%, algo que no habíamos experimentado jamás y, como veis, prácticamente no se libra nadie. En este caso, China tendríamos una situación de mejora sustancial porque padecieron antes que el resto la fase de contagios más severa y porque luego parece ser que han sabido gestionar mejor que el resto esa segunda riesgo de oleadas de ola 2, ola 3, como la que se está viviendo en Estados Unidos. Estamos, como veis, en una situación dramática desde el punto de vista económico y la expectativa por parte del Fondo Monetario Internacional es que 2021 arroje un cambio drástico en lo que son las sendas de crecimiento actual y empecemos a registrar subidas del entorno del 5,2%. Personalmente creo que trabajar con objetivos en 2021 tan positivos cuando todavía desconocemos cómo va a evolucionar la situación del COVID y que en este momento en 2 de las principales economías más desarrolladas del mundo, como son la americana y como es la europea, están totalmente descontrolado el número de contagios, me parece a priori un enfoque tal vez excesivamente positivo. Pero más allá de eso, lo que sí creo que es algo a tener en cuenta es el pronóstico, siempre utilizando datos del Fondo Monetario Internacional, que como veréis están muy ligados también a lo que opinan pues, el Banco Mundial o la OCDE o los propios bancos centrales de las regiones de Estados Unidos, Japón y Europa. Lo cierto es que el pronóstico de recuperación que pintan aquí, como podéis ver, es bastante positivo. ¿Por qué digo que es bastante positivo? Entre otras cosas porque cuando tuvimos la crisis 2008, los picos de recuperación que hubo posteriores a esta crisis no batieron los máximos anteriores, sino que nos quedamos por debajo. Es decir, que esto no fue una V, sino más bien una especie de raíz cuadrada y a partir de ahí un deterioro a la baja. No volvimos aquí arriba. Como podéis observar en esto, que no son datos de previsión, sino datos reales. ¿Dónde me lleva esto? Lo que me lleva básicamente es a pensar si esto de aquí no es excesivamente optimista, estas subidas por encima de las cotas que teníamos antes de iniciarse el coronavirus. Y cuando miramos esto desde un análisis de tendencia, la realidad es que las economías emergentes, por ejemplo, en color granate, ya llevan registrando desde el año 2006 en adelante picos cada vez más bajos y muy bien alineados. Por tanto, me pregunto si no será este el punto al que vamos a retornar. Si miro economías desarrolladas, de nuevo vuelvo a encontrar una secuencia bastante estable de decrecimiento económico y mi gran duda es si no vendremos a buscar esa zona de techos y poco más. Esos techos nos dejarían en crecimientos paupérrimos del entorno del 1,5-2%, 2,5% en el mejor de los casos, algo muy bajo teniendo en cuenta cuál ha sido el nivel de intervencionismo y apoyo que hemos recibido últimamente. Por el lado de lo que es la economía a nivel global, podríamos hacer el mismo ejercicio y de nuevo tendríamos la sensación de que el deterioro no es algo que haya venido provocado por el coronavirus, es un deterioro en las tasas de crecimiento que es totalmente palpable desde hace una década y media y que tiene un motivo que intentaré resolver o contestar al final de esta presentación. La tendencia creo que no muestra una capacidad por parte del mundo de volver a batir tasas de crecimiento que no conseguíamos antes de que estallase la pandemia del COVID-19. Otro concepto que creo que es vital que entendáis es que algo muy disruptivo ha ocurrido en los mercados durante este año. La realidad es que la bolsa
ya no refleja la situación económica. Yo sé que hay mucha gente que habla de si eres bajista, si eres alcista, si eres catastrofista, si eres demasiado optimista. Yo no hablo de esto, estoy hablando de que antiguamente, cuando yo empecé a trabajar en los mercados financieros hace 35 años, normalmente había una relación entre el crecimiento económico y cómo cotizaban los activos. Y ahí podías hablar de los bonos, de la bolsa, de las materias primas. En general, todo tenía un sentido. ¿Por qué? Pues porque los mercados no estaban tan intervenidos. Si nos remontamos a la crisis del año 2008, descubrimos que el mundo apenas entró en recesión, menos 0,1. Esto fue el impacto global. ¿Por qué? Porque las economías desarrolladas sí que se hundieron hasta un menos 3,3, evidentemente muchísimo menos que a día de hoy, pero las economías emergentes tuvieron un buen comportamiento, fueron un pulmón que salvaron de la situación complicada al resto del mundo. Pero con este deterioro de tan solo menos 0,1, fijaos que en 2008 el impacto que hubo en los mercados fue terrorífico. Vimos caídas entre el 50 y el 70% según qué índices, con una crisis que a nivel global fue infinitamente menor que la que estamos padeciendo a día de hoy. De hecho, a día de hoy, la situación es totalmente curiosa porque el mundo está en una tasa de crecimiento o de recesión profunda del menos 4,4. No se libra nadie, como podéis observar, da igual que lo miremos en Latinoamérica, en Europa, economías avanzadas, centro de Asia, emergentes, todos están en tasas negativas. De ahí que veáis prácticamente todo el mapa de color rojo. Y sin embargo, la caída que se ha experimentado en la bolsa ha sido tan solo de entre un 35 y un 40%, y a día de hoy cotizamos prácticamente de forma agregada, haciendo nuevos máximos históricos por encima de la situación que se registraba en enero de este año. Esto nos lleva, lógicamente, a un tema que también es muy manido, que es que probablemente estamos ante la mayor burbuja bursátil de la historia. Mi ponente anterior, Galán, mencionaba a Warren Buffett como uno de los tíos más exitosos en la gestión de renta variable, totalmente de acuerdo con él. Es una persona que lleva demostrando cómo hay que hacer las cosas durante muchísimo tiempo. Bueno, pues este indicador lo creó él. Es la comparativa de la capitalización bursátil de un índice, en este caso el más grande y general que hay en Estados Unidos, el Wilshire 5000, respecto a el crecimiento económico de Estados Unidos. Pone en contexto cuánto vale la bolsa respecto a cuánto vale la economía. Y lo que demuestra esto es que si nos parecía que en el año 2000 se habían alcanzado valoraciones extremas o valoraciones altas en el año 2007, lo que estamos registrando a día de hoy no tiene parangón. Por tanto, existe una burbuja difícilmente discutible entre lo que vale la bolsa y lo que vale la economía en Estados Unidos, pero es que además podemos trasladar este mismo análisis a el resultado de las compañías que componen el índice. Y aquí, utilizando el S&P 500 y calculando a 12 meses vista los earnings per share o los beneficios por acción con los que están trabajando los analistas, descubrimos que el S&P está aquí y que lo que justifican los ingresos o ganancias de las compañías que componen el S&P 500 es esto de aquí. Este gap tan brutal que existe entre las dos curvas nos dice que desde el punto de vista macro y desde el punto de vista micro, la bolsa estadounidense, que es probablemente el faro referente de cómo cotizan las bolsas a nivel global o a nivel mundial, está en una situación no de cierta prima, sino caras como no han estado jamás en la historia. Por el otro lado, teníamos el tema de las elecciones y, como todos sabéis, había una gran preocupación en términos de qué podía ocurrir. Yo creo que el escenario peor que barajábamos todos nosotros era que hubiese un empate técnico entre Donald Trump y Joe Biden, algo parecido a lo que pasó con Ronald Reagan y Al Gore, y nos tuviesen un mes esperando a saber cuál es el resultado final y que hubiese que ir a tribunales para, de alguna manera, dilucidar quién era el próximo candidato que se convertía en presidente electo. No ha sido el caso. Joe Biden ha ganado, pese a que Donald Trump no lo quiere reconocer, con una amplia mayoría, y no solamente ha ganado con una amplia mayoría a falta de conocerse el cómputo de algún estado que falta, sino que cabe la opción de que el Partido Demócrata consiga lo que llamamos el Blue Wave. Blue Wave entendido como ola azul, que básicamente significa que controlarían tanto la Cámara
como el Senado en Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante? Es muy importante porque para poder llevar a cabo el cumplimiento de las promesas electorales que ha hecho cualquiera de los candidatos, tener mayoría en la Cámara y en el Senado te permite sacar adelante cualquier proyecto sin tener que contar con el respaldo del partido de la oposición. Donald Trump no ha gozado de esa situación tan cómoda, puesto que el Congreso estaba en manos de los demócratas, mientras que el Senado estaba en el lado del Partido Republicano. Pero ya hemos visto las dificultades. Han sido incapaces de negociar un segundo paquete de estímulo fiscal precisamente por la oposición que hacían un partido respecto al otro a la hora de ponerse de acuerdo en qué tipo de tamaño de estímulo y sobre todo el destino de ese dinero. Ha bloqueado la negociación hasta el punto de que fue Donald Trump, a través de una orden ejecutiva, el que tuvo que reponer parcialmente las ayudas al desempleo para evitar un colapso económico. A día de hoy, todo apunta, aunque todavía no conocemos el resultado final, que los demócratas podrían tener el control en ambas cámaras, Cámara y Senado, lo cual ayudaría mucho a llevar a cabo algo que al mercado le encanta, y es ese nuevo estímulo fiscal que ha prometido el señor Biden, y por otro lado, aprobar un gran paquete de infraestructuras que podría tener un efecto revulsivo económico muy importante, en especial para las compañías que peor lo han hecho durante este último año, que son las small caps representadas por el índice Russell 2000. ¿Cuál ha sido la reacción inicial? Pues tan pronto ha salido ganador Biden, como veis, la prima de riesgo, en este caso medida como la volatilidad del mercado, se ha desplomado y anuncia una potencial ruptura de una estructura que mostraba un equilibrio en el que había mínimos crecientes y máximos decrecientes. Creo que esto es una señal muy evidente de la satisfacción o la relajación que ha habido entre los inversores cuando se ha conocido que finalmente había un candidato nuevo que ganaba con margen de sobra y que podría llevar a cabo todas aquellas reformas que de alguna manera se estaba planteando hacer o que nos había prometido durante la campaña electoral. Los inversores a día de hoy se enfrentan a un entorno muy incierto y desde el punto de vista económico, y lo que es peor, hay pocas alternativas de diversificación del riesgo, en mi opinión. ¿Cómo puedo aseverar esto? En primer lugar, estamos ahora mismo viendo cómo están los tipos de interés en el mundo, ¿vale? En el mundo desarrollado. La realidad es que los bancos centrales a nivel mundial han fijado el coste del dinero en cotas que antes eran impensables. Todo lo que veis en color, con fondos de color rosa, son tasas negativas. La cantidad de bonos que cotizan a día de hoy con tasas negativas es espectacular, hasta el punto de que básicamente hay 16.000 millones de bonos que cotizan ya con tasas negativas. No es una alternativa de inversión en este momento, ni para un particular ni para una institución. Es decir, ¿cómo voy a comprar un activo donde yo tengo que pagar un tipo de interés en lugar de recibirlo? Bueno, pues esto es algo que han conseguido los bancos centrales con sus intervenciones masivas y han eliminado de la mesa un activo que antiguamente era el preferido por los perfiles de poco riesgo, es decir, los perfiles de inversores conservadores se refugiaban en este tipo de activo en detrimento de invertir en bolsa. Cuando uno tenía miedo, venía y se refugiaba en los bonos. Ya no es una posibilidad porque las tasas son negativas. Por otro lado, gracias a los tipos de interés artificialmente tan bajos, el precio de la vivienda cada vez es más caro en relación a los ingresos de los ciudadanos. Un estudio del propio Fondo Monetario Internacional nos demuestra que los precios de las casas han crecido más rápido que los salarios en más de la mitad de los países. Eso ha generado que a día de hoy, pese a que estamos en una crisis sin parangón a nivel económico, el precio de la vivienda está todavía a niveles muy superiores a lo que se consideró una de las mayores burbujas inmobiliarias como la que tuvo lugar en el año 2008. Estamos por encima claramente de esas cotas. Por tanto, me impides, por un lado, invertir en activo refugio como es el bono. Si me voy a buscar inversión en inmobiliario, descubro que el precio que tengo que pagar es altísimo. Todo esto, ¿cómo se consigue? Se consigue mediante un incremento hasta cotas inimaginables de los balances de los bancos centrales a nivel mundial.
Banco de Suiza, Banco de Inglaterra, Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, Banco de Japón, Banco Central Europeo, y así podríamos seguir con el Banco de Australia, Banco de Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, etcétera. Los bancos centrales tienen una maquinita con la que pueden crear billetes de la nada y con esos billetes que crean de la nada lo que hacen es incrementar sus balances hasta cotas, ya veis de lo que estamos hablando, cercanos a los 20 trillones de dólares y con ese dinero compran todo tipo de cosas. Algunos compran bolsa, otros compran bonos hipotecarios, bonos corporativos, bonos soberanos, bonos basura, acciones. Ahora pondré algún ejemplo para que lo entendáis. Y, por supuesto, financian directamente a gobiernos, a empresas y a ciudadanos. Aquí tenéis los cheques que manda Estados Unidos a los ciudadanos estadounidenses o los programas de ERTE. Aquí tenéis las ayudas que hay para los sectores que están en dificultad económica y, por supuesto, la compra que hacen los bancos centrales de la deuda que emiten los gobiernos a través de los tesoros para financiar una falta de ingresos respecto a unos gastos que son tremendos. ¿Cuál es el problema? Y hay muchas veces que la gente me dice, hombre, Pablo, no seas tan bestia porque ha venido muy bien estas ayudas. Digo, perfecto, sí estoy totalmente de acuerdo de que estos señores tienen que hacer esto. No dudo de eso. La pregunta no es esa. La pregunta es si la última crisis acabó en el año 2009 o 2012, si queréis, en función de si miramos Estados Unidos o miramos Europa. Mi pregunta es, ¿a qué viene esto? ¿A qué viene ese incremento de endeudamiento masivo durante un periodo 2013-2019 donde las economías estaban registrando crecimientos económicos sanos? Estamos acostumbrados a que nos dopen, estamos básicamente acostumbrados a vivir con la ayuda constante de los bancos centrales. Y sin esa ayuda, el mercado no tendría nada que ver con lo que estamos viviendo desde hace ya una década. Y es algo que hay que entender. No hay que rebatirlo, pero sí hay que entender que la situación actual no responde a la situación económica, responde principalmente a la actuación de bancos centrales y gobiernos que están financiados por estos bancos centrales. Los inversores, al final, si os fijáis, no puedo ir a los bonos, no es una buena alternativa al inmobiliario de forma generalizada porque está muy caro y cada vez me cuesta más adquirir una vivienda respecto a los ingresos que puedo tener. Lo cierto es que nos están dirigiendo hacia un único posible activo, que es la bolsa. Es un activo donde además nos quieren convencer de que tiene un riesgo limitado, porque cuando ha habido riesgo de colapso, como ha pasado en febrero o marzo, los bancos centrales directamente han saltado al ruedo y han evitado lo que debería haber sido una limpieza muy sana. Cuando hablo de bancos centrales que compran bolsa, me estoy refiriendo, por ejemplo, al Banco de Japón, al Banco de Suiza. El Banco de Suiza está invertido en todos los FAANG stocks, en Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Microsoft, pero en cantidades grandes. Podéis verlo entrando en la página del propio Banco Central de Suiza y descubriréis qué posiciones tiene. Aparte de eso, lo cierto es que el Banco de Japón tiene, como veremos ahora un poco más adelante, tiene cantidades masivas de bolsa en ETFs y en acciones. Por tanto, tenemos a los inversores que nos llevan o nos dirigen hacia un entorno. Y es curioso ver este gráfico porque muestra la evolución del MSCI mundial, es decir, el índice que fabrica Morgan Stanley, que recoge todas las bolsas del mundo. Y como digo, es curioso que cuando estamos padeciendo la mayor recesión de la historia de forma agregada, la bolsa cotiza en máximos históricos. Estamos prácticamente en el mejor momento de las últimas 4 décadas. Esto no es producto de la bolsa siempre sube, o esto no es producto de qué bien lo hacen las compañías, o esto no es producto de es que este activo es donde hay que estar. No, señores, no nos engañemos. Está aquí y hay que aprovecharse de la tendencia, pero no hay que ser mezquino y no hay que engañar de por qué estamos aquí. Hay que entender por qué estamos aquí, ¿vale? Si yo intento entender qué permite a un inversor de renta variable padecer cada vez menos riesgos, es ni más ni menos la tutela continua y exagerada que tienen los reguladores sobre el mercado de renta variable. Los bancos centrales, y cada vez lo dicen de forma más explícita, no se pueden permitir la inestabilidad de los mercados financieros. Y por ello intervienen en el mercado de bonos y por ello intervienen en el mercado de divisas y por supuesto intervienen en el mercado de renta variable.
Por tanto, la pregunta que yo me hago es ¿cuánto va a durar? ¿Pueden mantener este juego? Porque evidentemente ya no hemos experimentado caídas como las del año 2001-2002, ni caídas como las del año 2008. Y mi pregunta es, ¿esto es lo más que vamos a caer en el caso de una situación dramática? ¿Un 35, un 40? Porque si ese es el caso, evidentemente hay que estar invertido y no preocuparse por nada. Porque cuando venga la siguiente fase negativa, alguien nos va a salvar nuevamente con la creación de dinero de la nada y la intervención masiva en los mercados financieros. Dicho eso, el nivel en el que estamos no es muy cómodo cuando lo miramos desde una perspectiva de análisis. Y por otro lado, si miro las estructuras que se fueron desarrollando antes de las grandes correcciones, tampoco me quedo cómodo. Porque lo cierto es que la señal que hubo antes del crash del 87, donde el mercado, pues aquí no parece que cayese mucho, pero lo cierto es que el lunes negro, que es un término que se usa, fue porque tuvimos caídas de un 20% en una sola sesión. Con lo cual, esa divergencia de alguna manera vaticinaba ese problema. La siguiente divergencia que se produjo entre indicadores tipo RSI y esos picos nos advirtió del gran desplome que vendría luego en los años 90. Y si miro el final de la década de los 90, también estuvo precedida de claras divergencias en términos mensuales, que luego fueron artífices de esta caída de aproximadamente un 50-60% y en el Nasdaq de un 82%, y la pequeña divergencia que se formó al final en el gráfico de 2007 fue el preámbulo de la gran corrección que luego tuvo lugar durante la crisis financiera en 2008. Si me acerco a las fechas actuales, lo cierto es que la gran corrección que tuvo lugar de un 15-16% durante el año 2016 estaba precedida también por una divergencia bajista. Y cuando me voy al momento más reciente, descubro que desde el año 2017 y hasta 2020 había o se estaba formando una clara divergencia bajista que fue el preámbulo de esto que hemos visto luego que ha ocurrido con el COVID. Pero esos nuevos máximos que estamos construyendo a día de hoy a nivel global no han eliminado esos riesgos de divergencia. Entonces, estamos en la parte de arriba de una estructura que muestra cierto techo con unas señales negativas. ¿Quiere eso decir que no puede subir la bolsa? Bajo ningún concepto. Claro que puede subir la bolsa. Como decía Keynes, el mercado puede estar mucho más tiempo irracional que tú solvente. ¿Qué quiere eso decir? Que luchar contra el mercado no tiene sentido. En el año 1999 era un disparate lo que estaba pasando en el mercado de Internet. Y a pesar de eso, el mercado subió desde el año mediados del 98 hasta picos del 2000 un 100%. El Nasdaq subió un 100%. Luego perdió un 82% desde máximos. Pero claro que puede ocurrir. Por tanto, nuestro trabajo consiste en conocer los riesgos, que es un poco lo que yo estoy pintando, y luego a partir de ahí ser cuidadoso. Para eso tenemos niveles de stop, para eso intentamos buscar inversiones que tengan sentido, pero ser conscientes de que estamos aquí no por la gracia de Dios, estamos aquí por la gracia de los bancos centrales. Y cualquiera que no entienda eso tiene un problema entre manos. ¿De acuerdo? Toda esta actuación de los bancos centrales no es nueva. Japón es el exponente del banco central que lleva haciendo esto décadas y décadas. Por eso me gusta el término que sé que no está reconocido, que es la japonización. Vamos a japonizar el mundo desarrollado. ¿Qué significa eso? Que la propia medicina para intentar recuperar el crecimiento económico mundial va a tener un impacto negativo a largo plazo. Tenemos la evolución del PIB de Japón, que vemos que cada vez marca máximos más bajos y mínimos más bajos. Evidentemente no está funcionando el modelo japonés. Vemos que la deuda que tiene Japón sobre su PIB roza los 250%, debe 2 veces y media lo que produce en bienes y servicios al año, y vemos que llevan prácticamente desde 1995 con los tipos rozando el 0%. Además, para mantener este juego, el Banco de Japón hace lo siguiente: compra a nivel récord 18 trillones de yenes, ha estado comprando en la primera parte de este año la bolsa japonesa. Gracias a eso ya tiene el 5% de la bolsa de Japón es propiedad del Banco de Japón. Para que os hagáis una idea, como lo compra a través de los ETFs que hay en Japón, ya dispone o tiene en propiedad más del 75% de todos los ETFs disponibles en Japón y, por supuesto, interviene en la curva de tipos e impide que los bonos hasta el 10 años superen la rentabilidad del 0%. Es decir, que cualquier bono que tengas que comprar en Japón entre el plazo más corto y el plazo de 10 años
tienes garantizado que tú pagas los intereses en lugar de pagártelos a ti el Banco Central japonés. Como veis, la situación es como mínimo aberrante. A partir de ahí, y para terminar mi exposición, mi pregunta es, bueno, entonces, ¿qué hago? No puedo estar en bonos, no puedo estar en inmobiliario, o si estoy en inmobiliario tengo que tener mucho cuidado dónde invierto. La bolsa da miedo y, desde luego, está muy lejos de representar la realidad económica micro y macro. ¿Qué puedo hacer? Evidentemente podemos jugar trades relativos, comprando un índice y vendiendo otro. Por ejemplo, yo hoy comentaba en nuestro canal, atentos a una posible estrategia, vendiendo el Nasdaq, comprando el Russell 2000. Podemos buscar un relativo a favor del IBEX contra otro índice europeo si pensamos que va a haber una reversión a la media. Podemos buscar determinadas acciones que puedan tener potencial respecto a otras que probablemente están muy caras y tienen mucho riesgo. Y podemos buscar este tipo de activos. Podemos buscar protegernos en el oro. El oro también ha ido marcando distintas fases correctivas a lo largo de su historia desde 1970, pero lo cierto es que desde que consiguió batir esta zona de aquí, ese gran nivel en torno a los 1.375 puntos, da la sensación de que hemos pasado de un entorno negativo a un entorno alcista. Y no hay, como veis aquí, divergencias parecidas a las que se generaron en otras ocasiones y que fueron los preámbulos de grandes correcciones. Por tanto, yo creo que el oro es una opción. Este tipo de estrategias concretas las desarrollaré en el segundo seminario para que veáis un poco de qué manera pienso hacer yo este tipo de gestión. También estaría muy pendiente del dólar. El dólar estructuralmente lleva un proceso de máximos decrecientes desde el año prácticamente 1980 y también de mínimos crecientes. Y lo que hemos tenido últimamente ha sido un canal ascendente en el que hemos estado inmersos durante 8 o 9 años y que está empezando a romperse hacia abajo, lo cual me lleva a pensar que probablemente como mínimo vamos a llegar aquí, lo cual representaría aproximadamente, en términos de euro-dólar, un ataque a la cota de 1,25. Hablaremos también de si hay que estar invertido en euros o hay que estar invertido en dólares. Y, por último, me gustaría que tengáis en mente el tema de Bitcoin. Bitcoin es un activo que tiene como atractivo en este momento, lógicamente, que no está regulado, al igual que ocurre con las divisas fiat, y teniendo en cuenta el nivel de manipulación de los bancos centrales, de los mercados financieros, yo quiero que una parte pequeña de mi patrimonio esté fuera de ese sistema. En el caso de Bitcoin hemos visto fases muy claras de procesos correctivos, como estáis viendo en pantalla ahora mismo, y da la sensación de que la última gran estructura que se ha desarrollado es un triángulo simétrico que se está rompiendo hacia arriba y que, si proyectamos el objetivo, podríamos estar hablando de recorridos muy, muy grandes al alza para los próximos meses e incluso años. Por tanto, esto es simplemente una exposición de por qué estamos donde estamos, cómo es posible, cuál es el coste que va a tener esta medicina que nos estamos tragando. Esto de intentar evitar que los mercados colapsen tiene un coste, que nadie lo dude. Es un coste que lleva pagando 4 décadas Japón y al que nos vamos a ver abocados a pagar al resto de las áreas geográficas, tanto Estados Unidos como Europa y como Reino Unido. Creo que vamos a endeudarnos en el sentido de esta deuda creciente y continua en la que estamos navegando y que sirve para financiar todo tipo de cosas, va a generar mucho menos crecimiento futuro. Es algo que creo que a nivel matemático es muy fácil de demostrar. Y lo cierto es que, una vez dicho eso, no quiere decir que seamos negativos siempre. Yo, por ejemplo, en el último informe que he publicado, Visión Semanal de Mercado, que veis aquí, le estaba comentando, lo publiqué ayer, pues que probablemente estamos viendo una ruptura al alza en el S&P y que tal vez vayamos hacia cotas de 3.800, 4.000. En este tipo de canales, tanto XTB España como XTB LATAM, podéis hacer un seguimiento de lo que opinamos casi a diario. Hablamos de scalping, hablamos de visión de mercado, hablamos de repaso intraday, hablamos de posibles estrategias. Por tanto, os invito a que visitéis y os suscribáis en este canal, que es gratuito, donde tendréis nuestra opinión actualizada, no de seminario en seminario, sino prácticamente todos los días. Si queréis conocer, por otro lado, cómo pretendo enfocar yo mis inversiones a nivel personal durante los próximos meses, os invito a la segunda jornada que tendrá lugar el próximo día 18 de noviembre, organizada por Rankia, donde compartiré, encantado con vosotros, qué es lo que voy a hacer yo con mi patrimonio. Si voy o no a invertir en bolsa, en qué índices, si voy o no a invertir en
inmobiliario o en qué tipo de estrategias relativas y, sobre todo, este tipo de mercados como el oro, la plata, dónde puede ser una buena alternativa a montarse, hasta dónde jugarlo y, en el caso de Bitcoin, cómo gestionar una posición en un activo que es tan sumamente volátil. Espero que os haya resultado entretenida la exposición. Como siempre, agradecer a Rankia que haya montado este evento. Suerte a todos con vuestras inversiones. Un saludo y hasta la vista.